Dentro del tema de población vamos a trabajar cómo se analiza la estructura socioeconómica de una población. Para conocer las características económicas de un país, es importante conocer la actividad de la población, es decir, qué hace la población y su distribución en sectores económicos. Se tratan entonces aspectos relacionados con el empleo y con la actividad económica que desarrolla esa población. Hablemos entonces ahora de la relación entre la población y el empleo. Digamos que hay una parte de la población que es activa. Esta es la gente que está ocupada, que tiene un empleo o que, pudiendo tener el empleo, está parada porque está buscando este empleo. La otra gente es la que es población inactiva, es decir, la que no realiza trabajos remunerados. Estos serían los niños y las niñas, los estudiantes, es decir, la gente que está en la universidad o que está haciendo cualquier estudio, los jubilados y pensionados que ya no trabajan, que reciben un salario pero que ya no trabajan, y las amas de casa. A este respecto, entonces, existe una tasa de actividad, que es el porcentaje de la población activa sobre la población total. La media sería, o sea, lo ideal sería un 41%, es decir, 41% de la gente trabaja y el resto es inactivo y vive de esta gente que trabaja. Sin embargo, en los países de mayor desarrollo, el porcentaje está más o menos el 50%, es decir, el 50% de la población es activa y el otro 50% es inactiva. En los países subdesarrollados se habla de que menos del 30% de la población es activa y el 70% restante es inactiva, es decir, ese 70% vive de lo que trabaja el 30%. Dijimos que la población económicamente activa son aquellas personas en edad de trabajar que están trabajando o que están buscando empleo. De acuerdo con el DANE, en Colombia la población en edad de trabajar está constituida por las personas desde los 12 años en las partes urbanas y desde los 10 años en las partes rurales. De acuerdo entonces con este reporte del DANE, para marzo de 2019, la población económicamente activa en Colombia era de 24.796.147 personas. Si dijimos que la tasa de actividad se medía dividiendo la población activa por la población total, entonces podemos decir que en Colombia somos 49.834.000 personas y que la población en edad de trabajar son 24.796.147 personas. La tasa de actividad en Colombia entonces sería de 49.7%. Es decir, que si todos los que están en edad de trabajar lo hicieran, menos de la mitad de los habitantes de Colombia sostendrían económicamente al resto. Hablemos entonces ahora de cómo el sector en el que trabaje la mayoría de la población determina si un país es desarrollado o no. La población activa se ubica en tres grandes sectores económicos y el predominio de uno o de otro nos va a indicar el nivel de desarrollo económico de esa población. La gente que trabaja en el sector primario sería la gente que trabaja en agricultura, en ganadería, en pesca, en minería y en explotación forestal, es decir, lo que le sacan a la tierra. Hay un sector secundario en el que trabaja la gente que es la industria, en la construcción o en las empresas mineras, pero ese tipo de empresas mineras ya más grandes, o sea, no la minería de extracción, sino la minería de procesar esos minerales. Y el sector terciario entonces es la gente que trabaja en el comercio, en los transportes, en los servicios públicos y en los servicios privados. Hay un cuarto sector que es el de la innovación, pero ese no lo vamos a trabajar en este momento. En los países desarrollados, la gente que trabaja en el sector primario es muy poca, menos del 10%. En cambio, en los países subdesarrollados, más del 50% trabaja en el sector primario. Es decir, la gente es campesina, pero sin tecnología. Es muy manual, es muy artesanal ese trabajo de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería.
En cambio, en el sector secundario varía, es decir, en los países desarrollados, entre un 25 y un 35% de las personas trabaja en este sector. En cambio, casi no existe en los países que son más subdesarrollados. En el sector terciario, entonces, es decir, todo lo que es bancos, servicios, transporte, salud, educación, este sector emplea mucha gente en los países desarrollados, más del 60%, y tiene mucho menos presencia en los países subdesarrollados. La presencia que hace en esos países es más que todo la gente que es poco calificada que trabaja en estos renglones de la economía. Miremos entonces cómo un país desarrollado tiene la mayor parte de la población trabajando en el sector terciario, una parte de la población en el sector secundario y muy poca gente trabajando en el sector primario. En cambio, en los países subdesarrollados es completamente al contrario. La mayor parte de la gente trabaja en el sector primario, es decir, son campesinos que trabajan de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería, pero una cosa muy artesanal. Hay una poquita gente en el sector secundario, es decir, en las industrias, y la gente que trabaja en el sector terciario no son, digámoslo así, los jefes, sino que son la gente que requiere poca calificación, es decir, los trabajos más sencillos. Observemos en esta gráfica cómo ha sido la participación de los ocupados por sectores en el ámbito nacional. Miremos cómo la primera columna de cada grupo refiere al año 2005, la segunda al 2009, la tercera al 2014 y la última, la más oscura, al 2015. Miremos cómo la gente que se dedicaba a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, a la caza y a la silvicultura, es decir, el cultivo de peces, ha disminuido y en este momento está en un 16%, pues para el 2015. Mire cómo ha disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se ha ido del campo para la ciudad y ha dejado de practicar este tipo de trabajos. La industria manufacturera, es decir, la gente que trabaja en las confecciones, la gente que trabaja haciendo zapatos, bolsos, todo este tipo de cosas que se hacen con la mano, ha permanecido más bien estable. Eso sería lo que se consideraría el sector secundario. Miren que la gente que tiene un conocimiento ha permanecido más o menos en el mismo punto. Ha aumentado el comercio, el trabajo en el comercio, en los hoteles, en los restaurantes. Mire cómo ha sido alto, es mucha la gente que trabaja ahí. El asunto es que esto necesita mucha gente, los vendedores, la gente que trabaja en un hotel, la gente que sirve, la gente que está en la cocina, la gente que organiza las habitaciones, la gente que recibe. Eso es gente que no tiene una cualificación muy grande, no necesita un conocimiento muy grande. Con una o dos personas que administren el hotel, el resto no necesita más conocimiento que el necesario para ejercer su puesto, digámoslo así. Mire que es alta la participación de ocupados en este sector. Y por último, los servicios comunales, sociales y personales, es decir, la gente que trabaja en las ONG o en los hospitales o este tipo de cosas, mire cómo ha ido disminuyendo también. Hablemos ahora entonces de cómo se mueve naturalmente la población, es decir, cómo es ese dinamismo. El aumento o la disminución de una población en un país o en una región se debe a dos factores. Un movimiento natural, es decir, la gente que nace aumenta la población, la gente que se muere la disminuye. O los movimientos migratorios. El hecho de que llegue mucha gente aumenta la población, el hecho de que salga mucha gente obviamente la disminuye. Los movimientos de una población se estudian teniendo en cuenta unos índices que se denominan tasas. Tasa es la frecuencia de un evento en relación con la población media, es decir, qué tanto sucede eso en una población. El primer aspecto entonces que vamos a mirar es la natalidad. La natalidad se mide con el número de nacimientos en una población en un determinado periodo de tiempo. Esto obviamente provoca aumento de la población.
Miremos entonces cuál sería la tasa de natalidad. Cuando hablamos de tasa bruta de natalidad, decimos que no se tienen en cuenta si fueron niños, niñas o si nacieron vivos o si nacieron muertos. Solamente se cuenta la cantidad de niños que nacieron en un determinado tiempo en una determinada población. La tasa de natalidad entonces se da por el número de nacimientos dividido por la población total del país, multiplicándolo por 1000. Si los nacimientos en Colombia durante el primer trimestre de 2020 fueron 145.619, entonces podemos decir que 145.619 nacimientos dividido por 49.834.000 habitantes que hay en Colombia en el 2020, eso nos da 0.0029. Y si esto lo multiplicamos por 1000 nos da 2.9. Quiere decir que hay 2.9 nacimientos por cada 1000 personas durante el trimestre primero de 2020. La otra tasa asociada a la natalidad es la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad muestra el número de hijos en promedio que tendría cada mujer que tuviera sus hijos durante su vida fértil y que esta mujer no estuviera expuesta a riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta su periodo fértil, más o menos a los 49 años. La tasa de fecundidad entonces se mide con el número de nacimientos dividido por el número de mujeres que hay entre los 15 y los 49 años y esto se multiplica por 1000. En Colombia tenemos los siguientes datos. Las mujeres entre los 15 y los 24 años serían más o menos 4.006.875 mujeres. Este es el dato que hay en Colombia. Y entre los 25 y los 54, más o menos 10 millones de mujeres. Ahí se pasa de los 49 a los 54, pero no hay datos exactos de las mujeres hasta los 49 años. Se sabe que los niños que nacieron en 2019 fueron 638.516. Entonces, si aplicamos la fórmula, diríamos que la tasa de fecundidad pues se hace la división 638.516 nacimientos dividido por la suma entre las mujeres que hay entre 15 y 24 años más las que hay entre 25 y 54. Y esto se multiplica por 1000. Esa tasa de fecundidad entonces nos daría 0.045, que al multiplicarlo por 1000 nos da 45. Quiere decir que por cada 1000 mujeres nacen aproximadamente 45 niños. El otro indicador de la natalidad es el índice sintético de fecundidad. Con este conocemos el número de hijos promedio que tendría una mujer a lo largo de su vida, suponiendo que no se muriera durante su vida fértil y que durante este periodo ella siguiera más o menos las tasas específicas, es decir, que tuviera como un promedio de lo que tienen las otras. Este índice sintético entonces es el número de hijos o de hijas que una mujer tiene durante su periodo fértil en un lugar determinado. Para que se produzca un reemplazo generacional, es decir, para que la población no disminuya, esta tasa debe ser superior a 2.2 hijos, hijas. Cuando uno habla de 2.2, significan 2 hijos y 0.2. Eso es un término absolutamente estadístico. En Colombia, el índice sintético de fecundidad en el 2017 era de 1.82 hijos por mujer, es decir, casi los 2 hijos por mujer. En el 2019 disminuyó 1.79 niños por mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres en Colombia cada vez tenemos menos hijos. Las explicaciones para estas variaciones entre la natalidad y la fecundidad son muchas. Se dice que en los países subdesarrollados las tasas de natalidad y fecundidad son muy altas. En cambio, en los países desarrollados esas tasas son muy bajitas. Dicen que hay muchas explicaciones. Podríamos comenzar por las explicaciones o por los factores económicos. El nivel de ingresos. Mientras más pobre sea la gente, menos educación tiene y tiene
más hijos. Esto definitivamente está asociado a la falta de conocimiento, a la ignorancia, a la pobreza, pero tristemente el ser humano mientras más pobre más hijos tiene y mientras más rico menos hijos tiene. Al contrario de lo que debería ser, porque si yo soy una persona muy bien, muy acomodada, podría tener más hijos, pero no es así. Esto puede deberse también a la tasa de actividad femenina. ¿Qué quiere decir? Que las familias pobres generalmente la mamá no trabaja, no ejerce ninguna labor por fuera de la casa, entonces se puede quedar cuidando los niños y tiene muchos hijos. En cambio, en las clases superiores, las mujeres generalmente han terminado una carrera, después empiezan a trabajar o se especializan, entonces eso va alargando su tiempo de trabajo y hace que tiendan a tener menos hijos para tener tiempo de atenderlos. Los otros factores serían los biológicos y los demográficos. Hablamos de la esterilidad porque en algunas partes las enfermedades pueden llevar a que las personas sean estériles. La duración del periodo fértil de la mujer también. Hay sociedades donde el periodo fértil es más corto, hay otras donde es más largo. Y la edad del matrimonio. Hay culturas donde las niñas se casan desde los 12, 13, 14 años y hay otras culturas donde la mujer estudia, se especializa, trabaja y luego ya quiere viajar, quiere hacer otro mundo de cosas y cuando abre el espacio para tener hijos, ya es una mujer mayor, entonces ya no quiere tener sino uno solo o no tener hijos sencillamente. El tercer aspecto sería el político. En los países más subdesarrollados no hay unas políticas de planificación familiar, es decir, no hay el servicio de facilitarle a la gente estos métodos de planificación como los que ofrece aquí Profamilia. Entonces las mujeres tienen, entre comillas, los hijos que Dios le mande. La existencia o no del aborto legal. Muchas veces en muchos países el aborto es legal, entonces si la mujer no quiere tener ese hijo, sencillamente lo aborta y eso es una manera de ir mermando la población. En cambio, en los países subdesarrollados, casi siempre el aborto es una práctica ilegal, no se permite, entonces si la niña queda en embarazo desde los 14 años, ya ese muchachito ya está ahí y ella es muy factible que siga teniendo hijos. Y la existencia o no de ayudas familiares, es decir, que la política, el Estado le ayude a esas familias a proteger a esos hijos, también es una política, una manera de que la población aumente o disminuya. Y por último, los factores socioculturales. La religión. En los países más desarrollados, la gente no se pega a los preceptos religiosos que prohíben el aborto, que prohíben el uso de métodos anticonceptivos, que le dicen a la mujer que cada hijo viene con su pan debajo del brazo y que no puede frenar los hijos, que tiene que tener todos los hijos que Dios le mande. En los países desarrollados eso no se ve. La mujer sencillamente dice no quiero tener hijos y no los tiene. La estructura social también es importante. En esos países donde hay tanta gente pobre, tiende mucho a repetirse el hecho de que si mi mamá me tuvo a mí cuando tenía 14 años, casi siempre yo tengo mi primer hijo a los 14 años y mi hija va a tener su hijo a los 14 años. La estructura social cuenta mucho en eso. Y la duración de la lactancia materna, porque mientras usted esté lactando a su bebé, usted no vuelve a quedar en embarazo. Entonces, el hecho de que yo lacte a mi bebé solamente 3 meses significa que a los 4 meses yo ya puedo volver a quedar en embarazo y de hecho eso le pasa muchas veces o eso les pasaba a las mamás. Volvían a quedar en embarazo y por eso era que una señora tenía un hijo cada año. Si la lactancia materna en vez de durar 3 meses dura 6, 7, 8 meses como en muchos países, esa mamá se demora todo ese tiempo lactando al bebé y ese tiempo hace que ella no vuelva a quedar en embarazo. Lo otro es que la lactancia materna también procura
que los niños sean más sanos y que se mueran menos niños, que ese niño que nazca esté seguro de que va a ser un niño sano y que va a crecer y que va a llegar a ser adulto. En cambio, cuando la lactancia materna es tan cortica, esos niños tienden a morir muchas veces antes del primer año. El otro factor determinante entonces en el movimiento de una población es la mortalidad, es decir, el número de fallecidos en una población durante un determinado tiempo. Esto obviamente provoca la disminución de la población. Miremos entonces cómo se mide la tasa de mortalidad. Se dice que son el número de defunciones sobre la población y esto multiplicado por 1000. Las defunciones en Colombia durante el primer trimestre de 2020 fueron 56.972 personas. Calculemos entonces la tasa de mortalidad durante este lapso de tiempo. La tasa bruta de mortalidad entonces sería 56.972 defunciones sobre 49.834.000 personas que somos en este país. Esto da 0.0011, esto lo multiplicamos por 1000 y esto nos da 1.1. Es decir, que durante el primer trimestre de 2020 hubo 1.1 persona muerta por cada 1000 habitantes. El otro indicador de mortalidad sería la tasa de mortalidad infantil, es decir, el porcentaje de niños que murieron antes de cumplir un año. La tasa de mortalidad infantil se da entonces por las defunciones de niños menores de un año sobre los nacidos vivos y esto multiplicado por 1000. De 27.127 niños que nacieron en 2019 en Medellín, 191 murieron antes de cumplir un año. Si aplicamos entonces la fórmula, diríamos que la tasa de mortalidad infantil es de 191 niños que murieron sobre 27.127 que nacieron. Esto nos da 0.070, que multiplicándolo por 1000 da 7. Es decir, que en Medellín, en 2019, de cada 1000 niños murieron 7 antes de cumplir el primer año. El otro concepto asociado a la mortalidad es la esperanza de vida. La esperanza de vida es la duración media de la vida desde el nacimiento, es decir, lo que se espera que una persona viva desde el momento en que nace. La esperanza de vida en Colombia en el 2020 es de 76 años, pero miremos cómo ha cambiado esa esperanza de vida en Colombia desde 1985 hasta ahora. Miremos cómo en 1985 hasta el 90 era de 67.99 años, es decir, casi 68 años. Luego, miren cómo entre el 90 y el 95 sube a 69.25 años. En el 95 hasta el 2000, 70.90, o sea, casi 71 años. Del 2000 al 2005, 72.56. Del 2005 al 2010 subió a 74 años la esperanza de vida. Del 2010 al 2015, 75 años y del 2015 a 2020, 76.15 años. El hecho de que haya subido significa que las personas tienden a vivir mucho más. Antes lo normal era que una persona de 67, 68 años muriera más o menos en esa edad. Ahora estamos esperando que la gente dure siquiera hasta los 76. Sabemos que hay gente que no dura tanto y hay gente que dura mucho más, pero este es más o menos un promedio. ¿Qué significa eso? Que las condiciones de vida han cambiado mucho para que las personas ancianas duren cada vez más. Recordemos que antes, en la época de los 70, en la época de los 80, muchas veces el promedio de vida era de 50, 55, 60 años como máximo. En este aspecto de la mortalidad hay diferencias espaciales y vamos a ver cuáles son. Hay una mayor mortalidad en los países subdesarrollados y hay una menor mortalidad en los países desarrollados. Esto se debe a tres grandes factores. A los factores biológicos debido a la estructura por edad y sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que en casi todos los países
los hombres se mueren más rápido que las mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que generalmente los hombres tienen el trabajo afuera de la casa, generalmente son trabajos duros, son trabajos que exigen riesgo. En cambio, las mujeres generalmente están en la casa cuidando a los niños, entonces eso hace que ese factor biológico influya en el hecho de que las mujeres duren más que otros. Ahora, en los países subdesarrollados las personas tienen trabajos más duros, más pesados, más al aire libre, más peligrosos que en los países desarrollados, que la gente muchas veces tiene mucha más seguridad en su trabajo, así sea un trabajo en la minería, un trabajo en la agricultura, es una empresa que es bien fundada, que la mina no se viene a tierra, que tiene todos los servicios para que esa mina trabaje bien o para que la gente que trabaja en la agricultura, que trabaja en la pesca, que trabaja en ese tipo de cosas, que tenga una seguridad en ese trabajo. Y la mayoría de la gente, como ya habíamos dicho, trabaja en las partes de servicios, entonces ellos tienen muchas menos posibilidades de tener tantos riesgos. El otro factor es el higiénico y sanitario. Esto es la calidad de los servicios médicos. En los países subdesarrollados los servicios médicos son mucho más deficientes y casi que la persona no va donde el médico sino cuando se siente absolutamente enferma. En cambio, en los países desarrollados, desde que es un niño, tiene una atención constante, entonces tiene un servicio médico constante, quiere decir que la persona es sana desde el momento en que nace hasta que es un adulto, porque siempre le cuidan esa parte de la salud, lo que no pasa con los países subdesarrollados. Y en los países desarrollados se tiene muy fácil acceso a las vacunas y a los medicamentos. En cambio, en los países subdesarrollados esto casi no existe. El acceso a los medicamentos es muy difícil, los medicamentos son muy costosos para estas personas. Cuando una enfermedad es grave, no se consiguen los medicamentos, no se los da la seguridad social y las vacunas muchas veces la gente o por ignorancia o por pobreza o por lo que sea no acude a que se las pongan. Por último, los factores socioeconómicos. La ocupación laboral, lo que hablábamos, entonces en los países subdesarrollados la gente tiende a tener trabajos que son más expuestos, que son más peligrosos, es gente que trabaja en las minas, es gente que cocina con leña, es gente que está todo el tiempo poniendo en riesgo su vida y su salud. El nivel de ingresos. Obviamente, una persona que gane buen salario tiende a tener una mejor salud porque puede acceder a servicios médicos, porque puede tener una alimentación más saludable, porque su trabajo le permite estar en una zona más saludable. Los hábitos de vida, pues ahí sí, no solamente en los países subdesarrollados, sino que en los desarrollados también el hábito de vida, es decir, la gente que fuma, la gente que consume drogas, la gente que consume alcohol, obviamente tiende a tener una mayor mortalidad que la persona que es sana y que cuida en ese sentido sus hábitos de vida. Y la dieta alimenticia también, muchas veces la gente de países subdesarrollados, la gente que es más pobre, que no tiene que comprar muchas cosas, entonces compra alimentos poco saludables, pero que son baratos. En cambio, la gente de mejor nivel económico, los países desarrollados, tratan de que la dieta sea una dieta saludable, que los aceites, los azúcares y todo eso pelean mucho porque estos alimentos sean sanos, que sean orgánicos. En cambio, en los países subdesarrollados, digámoslo así, muchas de estas industrias le venden a la gente cualquier cosa y no le dicen que eso es uno saludable. Pero hemos hablado todo el tiempo de los países desarrollados y subdesarrollados, pero tenemos claro qué es el desarrollo, cómo se mide el desarrollo de un país. El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una definición única. Aún así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, social, cultural y políticamente. El desarrollo se mide en el progreso social de la población,
es la capacidad que tiene un país de brindarle a sus gentes un bienestar social. El nivel de desarrollo se mide por la igualdad de oportunidades que tienen los individuos de un país de acceder a educación, a vivienda, a salud, a trabajo, a tecnología, a recreación, a agua potable y a alimentos. En este caso podríamos hablar de que sea una educación de nivel superior, ¿sí? Es decir, la igualdad de oportunidades de que la gente acceda a educación de nivel superior es lo que mide un país desarrollado o no. La vivienda, de acceder a una vivienda, pero cuando hablamos de vivienda hablamos de una vivienda digna. De salud, servicios de salud, pero buenos, un servicio de salud oportuno, desde que la madre está en embarazo hasta que la persona se muere, una atención en salud donde usted llegue al hospital y lo atiendan, no que lo tiren en una camilla a esperar a que se desocupe la sala para venir a atender. Acceder al trabajo, igualdad de oportunidades para tener un trabajo, pero un trabajo digno y un trabajo pago, bien pago y con seguridad social. La igualdad de oportunidades de acceder a tecnología, es decir, a tener estos recursos, a tener un internet, a tener un acceso a la tecnología. La igualdad de acceder a ingresos, pero a ingresos fijos, la recreación, porque en la vida no todo es trabajo, la facilidad o la oportunidad que tiene la gente de poderse ir a unas vacaciones o de poder salir un fin de semana a un centro recreativo, a un parque, esos países que ofrecen, aunque sea un parque donde la gente se pueda sentar debajo de un árbol a tomar el sol, donde la gente se pueda ir para una piscina pública a estar allá. Toda esa igualdad de oportunidades es lo que mide el desarrollo de un país. El acceso al agua potable, el acceso a la electricidad, el acceso a los servicios públicos. Uno muchas veces habla de que aquí en Medellín hay acceso a todo eso, pero si usted se va para muchas regiones del campo, eso no es así. Y lo mismo el acceso a alimentos, es decir, a que la gente pueda comprar los alimentos que necesita. En esto es en lo que se mide el progreso social de una población, el hecho de que la gran mayoría de la población o toda tenga acceso a todo esto, esto es lo que causa un bienestar social y es lo que mide cuando un país es o no es desarrollado. ¿Cómo saber si un país es o no es desarrollado? Esto se mide con el IDH, con el Índice de Desarrollo Humano. El IDH es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Este medidor fue ideado con el objetivo de conocer no solo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor su proyecto y sus condiciones de vida. Para esto, el IDH tiene en cuenta tres variables que son la longevidad, los conocimientos y el nivel de ingreso. ¿Cómo se mide esto? La longevidad con la esperanza de vida. Mientras más pueda vivir una persona en ese país, pues más alta es la esperanza de vida y eso es un indicador de que la gente vive bien. Los conocimientos, la alfabetización, mientras menos haya gente analfabeta y la media de años de escolarización sea más alta, es decir, que la mayoría de la gente no sea que se quedó en primaria o en bachillerato, sino que alcanzó al menos un nivel universitario, esa es una media muy alta que dice que ese país tiene un índice de desarrollo muy bueno. Y el último concepto es el Producto Interno Bruto por habitante. El concepto del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por habitante, es la relación que existe entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de un país o de un estado dividido por el número de sus habitantes en ese año. Es algo así como cuánto le tocaría a cada individuo si se repartiera la riqueza del país entre todos. El PIB
per cápita nos permite hacer una media de lo que un ciudadano percibe al año del Producto Interno Bruto de su país, cosa que nos permite tener una mejor idea del nivel de vida de la población en general. Veamos a continuación los países con mayor ingreso per cápita. Cualquiera pensaría que los países europeos son los que estarían en esta lista, pero no es así. Qatar es el país que mayor renta per cápita tiene, $137.162 al año le tocaría más o menos a cada ciudadano. Luxemburgo es un país pequeñito europeo con mayor renta per cápita, siendo el segundo a nivel mundial y tiene $97.639 por año, sería lo que le tocaría a cada habitante de este país. Singapur es el tercero con $83.066 al año. Esta es una ciudad-estado ubicada al sur de Malasia, basa su economía en las exportaciones, en el petróleo y es un gran centro financiero. El estado de Brunei, en la isla de Borneo, en el oriente asiático, es el cuarto país con mayor renta per cápita del mundo, con $79.890 al año por persona. Y la quinta posición es para Kuwait, que es un país de Asia, con una cantidad aproximada de $70.686 al año. ¿Qué tienen en común estos países? Que su población es muy poquita y que la gente tiene muchos recursos, o sea, el país tiene muchos recursos generalmente derivados del petróleo. Volviendo entonces al concepto del IDH que dijimos que se medía dependiendo de la longevidad, de los conocimientos y del nivel de ingresos de una población determinada, este índice se mide entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más bajita y 1 la calificación más alta. En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo califica a los países en tres grandes grupos. Países con un alto desarrollo humano tienen un IDH mayor de 0.80. Países con un medio desarrollo humano tienen un IDH entre 0.50 y 0.80 y países con un bajo desarrollo humano tienen un IDH menor de 0.50. Miremos entonces en esta tabla del 2018 cómo Noruega tenía el primer puesto en el IDH con 0.95. Ello debido a que la esperanza de vida al nacer era de 82.3 años, los años esperados de escolaridad, es decir, el tiempo que los niños están estudiando es de 18 años, que los años promedio de escolaridad son 12 y que la renta per cápita son $68.059. El segundo país entonces es Suiza, también con 0.94 de índice de desarrollo humano, Irlanda con 0.94, Alemania con 0.93, Hong Kong, que es una isla que pertenece a China pero que es independiente, con 0.93, Australia con 0.93, Islandia con 0.93, Suecia con 0.93, otra vez Singapur con 0.93 y los Países Bajos con 0.93. Mire que la diferencia aquí está es en la esperanza de vida, en los años de escolaridad y más que todo en la renta, o sea, en la cantidad de plata que la gente recibe. Miren, por ejemplo, Australia tiene $44.000 de renta y son 22 años de escolaridad, más o menos. Entonces, miren, ahí estaría como la diferencia para decir que un país está primero o después. Esos entonces son los 10 países que mejor desarrollo humano tienen, donde mejor vive la gente. En este sentido, podemos decir que Colombia ha logrado avances constantes en el índice de desarrollo humano en los últimos años. Según los datos revelados entre 2013 y 2018, el IDH de Colombia aumentó 15 puntos porcentuales,
pasando de 0.74 a 0.76. Recuerden que los países con bajo IDH es de 0.5 hacia abajo, o sea que estamos en un nivel medio. El otro concepto asociado al desarrollo es el IPH o índice de pobreza humana. Este es un indicador social del índice de pobreza de un país. Está elaborado solamente para los países en vías de desarrollo. Se supone que los países desarrollados no lo tienen y mide las carencias o pobrezas de los países en 3 aspectos. En la población que se espera que fallezca antes de cumplir los 40 años, en el porcentaje de población analfabeta, es decir, que no sepa ni leer ni escribir, y en el porcentaje de población con acceso a salud, agua potable y grado de nutrición de los menores de 5 años. Pero, ¿cómo se mide la pobreza de forma integral? Ya no solo se contempla como antes el salario de la persona, sino que también se miran las necesidades o las privaciones que tiene que afrontar en su contexto, es decir, además del salario, qué otras cosas hacen que esa persona sea pobre. Esta es la razón principal para que la ONU haya adaptado y actualizado la fórmula. Los otros aspectos que miden se pueden resumir en lo que se llaman necesidades básicas insatisfechas. Estas buscan identificar hogares que no alcanzan ni siquiera el límite mínimo para calificarlos como pobres. Se analiza, además del salario, el hecho del porcentaje de viviendas inadecuadas, es decir, que los techos sean de lata y muchas veces con un adobe encima para que no se vuele, que los pisos sean en tierra, eso también es una característica de las casas, digámoslo así, pobres. Los servicios sanitarios, el agua la recogen de una quebrada y no tiene servicios sanitarios, tienen una letrina o tienen cualquier cosa por el estilo. Y la cocina muchas veces es o afuera o adentro en una habitación, pero cocinan con leña y la persona se traga todo ese humo, que todo eso es muy dañino. Eso sería una vivienda inadecuada. Igualmente, el porcentaje de viviendas sin servicios básicos, es decir, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado y que no tienen energía. El porcentaje de viviendas con inasistencia escolar, es decir, con niños que no asisten a la escuela porque se deben quedar trabajando con los adultos. Y por último, el porcentaje de viviendas con una alta dependencia económica, es decir, que muchas personas dependen de una sola persona que trabaja. ¿Cómo se mide esta pobreza? Se llama línea de pobreza humana y es la forma de medir los niveles de pobreza. La línea de pobreza es el nivel mínimo de ingresos que se consideran necesarios para poder lograr un estándar de vida adecuado en un país. En otras palabras, es lo mínimo diario que necesita una persona para sobrevivir. La gente tiene o necesita un consumo mínimo de alimentos con calorías y proteínas, es decir, unos alimentos que le proporcionan unas calorías y unas proteínas mínimas que necesitan para vivir. Eso tiene un valor, esa canasta de esos alimentos tiene un valor. Si a la persona no le alcanza el dinero para comprar esa canasta, a esa persona se le considera pobre. La línea de pobreza internacional había sido en el pasado de $1 diario, algo así como 2.000 pesos en Colombia para esa época. En el 2008, el Banco Mundial estimó que ese nivel de pobreza, esa línea de pobreza, debía subir hasta 1.25, es decir, en Colombia 4.750 pesos más o menos en este momento. Es decir, una persona que diariamente tenga menos de 4.750 pesos para vivir se considera pobre. Estas compras mínimas o ese acceso mínimo que debe tener una persona para no considerarse pobre es lo que se llama la canasta familiar. Está conformada por lo que se gasta en educación, en vestuario, en servicios públicos, en transporte, en vivienda, en salud, diversión y entretenimiento, cultura y comunicaciones, algo así como los planes de datos, de voz, el internet individual o el internet del hogar. En Colombia, en 2019, esta canasta básica familiar, lo que decía el DANE,
le costaba a un hogar promedio, es decir, integrado por 4 personas, más o menos papá, mamá y los 2 hijos, un valor de 3.488.577 pesos mensuales. Es decir, que un hogar de 4 personas requería estarse ganando 4.2 salarios mínimos, es decir, que cada persona se debía estar ganando mínimo 2 salarios, cada papá o cada habitante de la casa un salario mínimo para poder hacer la adquisición de todos estos bienes y servicios necesarios y vitales. La familia que no tuviera acceso a todo esto con ese precio, o sea, la familia que no ganara esos 4 salarios mínimos legales para esa época, era considerada pobre. Miremos entonces en este gráfico de Colombia los departamentos que se consideran con un índice de pobreza más alto. Miremos cómo Guainía, Paupés, Pichada, La Guajira y el Chocó son los departamentos con mayor porcentaje de gente pobre. Al contrario, los de abajo, miren cómo Santander, Risaralda, Cundinamarca, San Andrés y Bogotá, solamente con el 4.4% de su población, se consideran pobres. Los departamentos que no están aquí es porque están en un punto intermedio. Para terminar entonces, te invito a que realices el taller de la clase que te queda en el formulario de Google. Te dejo entonces aquí mismo el link para que lo realices.